Muy buenas noches, mi nombre es Javier Arturo Martínez Cristales del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la Ingeniería Industrial, de la carrera de Ingeniería Industrial, materia Estadística Inferencial 1, grupo tercero Y, profesor Ingeniero Morales Ibarra Juan José, número de matrícula, mi número de matrícula es B23211077. Nosotros vamos a explicar a detalle de los ejercicios que nos proveen nuestros requisitos. Explicar la solución de ejercicios durante un video. Tiene que solucionar los ejercicios en el video. No es necesario explicar a tan detalle los planteamientos del problema. Explicar a detalle la interpretación de los resultados. Contenidos en inglés deberán ser explicados en inglés durante el video. Tiene que aparecer en el video usted. Busque la opción para que aparezca su rostro en la esquina inferior derecha. Duración 45 minutos. Subir el video en YouTube. Compartirlo. Ojo, si no lo comparten al público no podré ver. Tendrá que 0 en calificación. El video tiene que usarse Minitab en los ejercicios que explica. Subir en la plataforma un archivo PDF con el link anexo y una hoja de presentación con sus datos. Los datos complementarios están en el libro de estadística Mario Triola, el cual está en la plataforma. Hay videos del profesor en la plataforma al final de cada una para resolver el software. Aquí nos dice en el capítulo 1, Introducción a la Estadística, página de la 1 a 42. Vemos que tenemos el punto 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 a solucionar. Yo hice mi tarea en PowerPoint de la estadística inferencial. Los datos de los cuales vamos a trabajar en ellos. Ok, nos dice la introducción a la estadística, el pensamiento estadístico, definiciones introductorias. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas estadísticas. Es la ciencia que se encarga de planear estudios, experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. ¿Qué es una población? Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudios. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo. ¿Qué es el censo? Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestras es el subconjunto de miembros. Conjunto de miembros seleccionados de una población. Principios básicos del pensamiento estadístico. Contexto de los datos. Fuente de los datos. Método de muestreo. Conclusión. Implicaciones de prácticas. La estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudio de los datos de la tabla 1.1. Contexto de los datos. Tal como se presenta en la tabla 1.1, carecen del contexto. No se indica que representan valores de donde provienen, que se recabaron los datos de la tabla 1.1, se tomaron el conjunto de datos 3 del apéndice B, libro estadística Mario Triola. Onceava edición y representan los pesos en kilogramos de estudiantes de la Universidad de Rutgers
en Nueva Jersey. Los valores de X son los pesos registrados en el mes de septiembre de su primer año de estudios y los valores de Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilogramos en septiembre y 53 kilogramos en abril. Estos pesos están inclinados en un estudio descriptivo en el artículo Changes in Body Weight y Fat Mass Demands in Women in the First Years of College. Students, the freshmen, the Hoffman, Policastro, Kid Lee, Horner de America Change Health, volumen 55, número 1 del título del artículo nos indica el objeto del estudio, determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de acuerdo con la leyenda llamada freshman. Fuente de los datos. La fuente de los datos es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva y así existe alguna razón para pensar que está sesgada. Las mediciones de la tabla 1.1 fueron realizadas por investigadores representables del Departamento de la Ciencia de la Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razón para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficios personal, no ganan ni pierden si alteran los resultados. No recibieron un pago de una compañía que pudiera beneficiarse de resultados favorables. Podemos tener la confianza de que estos investigadores son imparciales y de que no alteraron los resultados. Método de muestreo. Al reunir datos muestrales para un estudio de métodos de muestreo que se elija proveniendo de la muestra más grande de pesos, incluida en el conjunto de datos 3 del apéndice B, los investigadores obtuvieron los datos del sujeto de participantes de un año de estudios realizado en septiembre. Participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre durante su primer año de estudio. Los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento. En primera de ellos, 67 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria. Podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial de sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos con su peso aceptaron y someterse a una medición en ambos en ocasiones. Conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y su terminología. La tabla 1.1 incluye los pesos antes y después de 5 sujetos tomada de conclusión de datos 3 del apéndice B. Análisis de tales pesos llevó a las conclusiones reportadas en el artículo Changes in Body Weight and Fat Mass Demands in Women in the First Years of College. Students, the freshmen, the Hoffman, Policastro, Kid Lee, Horner de America College Head, volumen 55, número 1. Al analizar los datos de la tabla, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentaron peso durante su primer año de estudios universitarios. Sin embargo, también comentaron que en el pequeño grupo no aleatorio de estudiantes
el incremento de peso fue menor de 15 libras y que esta cantidad no era universal. Concluyeron que la leyenda Frenchman sobre el aumento de peso es un mito. Aquí tenemos el primer problema planteado por el maestro. Se dice, es el ejercicio número 7, acá, hacer del pensamiento estadístico del libro Mario Tirola. Ejercicio 7 y 11 a resolver. Aquí tengo el número de Super Bowl de los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en Super Bowl con una marca de 120-98. Aquí no nos dan datos, solamente nos dicen que los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver con una marca de 120. Aquí se dice que estadísticamente puede ser probable, pero no imposible, ya que los Gigantes, mediante los estudios estadísticos de la temporada 2023, han tenido una mejor temporada que los Broncos de Denver. Pero los resultados de los partidos jugados hasta el momento no han sido alcanzados para la probabilidad de los Gigantes de Nueva York tenga el resultado calculado ante los Broncos de Denver. Yo lo que hice aquí con los 3 partidos que llevan jugados en la temporada del 2023, esto yo lo tomé en datos aleatorios para ir especificando mediante el video la información, ¿verdad? Aquí vemos, yo conseguí unos datos de internet donde los Nueva York de Gigantes al partido 3 llevan un partido ganado y 2 perdidos y 0 empatados. Los Broncos de Denver llevan 0 partidos ganados, 3 partidos perdidos y 0 empatados. Entonces, quiere decir puntos a favor, puntos en contra, puntos en diferencia. Quiere decir, aquí en los 3 partidos llevan 43 puntos los Gigantes de Nueva York y Denver Broncos llevan 69 puntos a favor, pero puntos en contra llevan 98 a 122. Entonces, esto quiere decir que ni juntando los partidos puedan alcanzar el marcador que nos dicta, basado en los estudios de los 3 partidos ya entonces se dice que quiere decir que la estadística puede ser probable pero no imposible también, porque pues hay muchos distintos de que probabilidades, porque pues la temporada son 36 partidos en el cual llevan 3, ¿verdad? Yo hice aquí una gráfica de partidos ganados, partidos perdidos, partidos empatados, partidos ganados. Aquí vemos que tenemos unos Gigantes, aquí es una gráfica de barras, 2 partidos perdidos, 3. Bueno, entonces nos vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice que la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Aquí puede que sea casi lo mismo que la otra, estadísticamente puede ser probable, pero no imposible, ya que no se sabe, ¿verdad? Porque no nos dan. Yo aquí me fui a investigar en internet los nombres y edades actuales. Nombre: John Robert, 68 años, John Paul Stevens, 103, Antonio Escalía, 93, David Souter, 96, Clarence Thomas, 85, Ruth Bader, 90, Steve Perry, 95. Estos son a la edad actual. Algunos ya fallecieron, pero como vemos, hay una variante, ¿verdad? Pero
hay una inclinación entre los 93 años, por lo que vemos aquí, con una media de 85 años, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer en una tabla. Aquí se ve gráfica de barras de, de las edades actuales de la 0 a la 103, que es la mayor. Aquí nos da los nombres y las edades. Aquí vemos que es una gráfica, como podemos ver, hay unas que están más bajas y más altas que otras. Eso quiere decir que no hay una continuidad, ¿verdad? Para poder saber estadísticamente en la gráfica de barras de que los magistrados todos tengan la misma edad basado en los estudios que pueden entrar en internet. Entonces esto quiere decir que estadísticamente puede ser probable, pero no imposible, ya que lo... Ah, ¿por qué? Aquí lo tengo. Aquí hice una gráfica de celular de nombres, aunque estadística descriptiva, dice que tenemos que es con una media de 88, estándar de la media de 9.16 y el 95% de las edades está entre los 70 y los 105 años. La muestra de desviación estándar conocida, que la desviación estándar es el mayor número de donde se inclina la curva, ¿verdad? Aquí lo vemos, la gráfica de distribución está entre los 93 y 100 años de edad, ¿verdad? Es una limitante. En nuestra gráfica de distribución se dice que es normal con una media 85 con una desviación estándar en 93. El resultado es los jueces tienden a ser nominados luego de conseguir reconocimientos por su trabajo como abogados en política, lo cual excluye a muchos jueces jóvenes. Al mismo tiempo, los jueces nombrados de edades muy alcanzadas tienden a tener periodos cortos. El juez más joven fue nombrado Joseph Sturdy, de 32 años de edad. De su designación en 1812, el mayor de edad fue Horace Luther, de 65 años de edad al momento de su designación en 1909. Sturdy sirvió por un periodo de 33 años, mientras que Luther sirvió 4 años. Tema 1.3. Tipos de datos, parámetros de una medición numérica que describe algunas características de por ejemplo, hay exactamente 100 senadores. En el siglo IX, Congreso de Estados Unidos, y el 50% de ellos republicanos. La cifra de 55 es un parámetro porque está basado en la población de los 100 senadores. Estadísticamente es una medición numérica que describe algunas características de muestra. Ejemplo, en 1936, Luther Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf London para la presidencia. La cita del 57% de estadístico, ya que se basó en una muestra y no es la población completa de todos los adultos estadounidenses. El número representan conteos o mediciones. Ejemplo de datos cuantitativos: las edades en años, los participantes en encuesta. Los datos categóricos o cualitativos de distribución consisten en nombres o etiquetas que son de números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplo 1. Datos categóricos: la manifestación de los partidos políticos demócratas, republicanos, independientes, otros de participantes en encuesta. 2. Datos categóricos: los números 24, 28, 17, 54, 31 observan en las playeras de los equipos de básquetbol de los Lakers. De los números son sustitutos de nombres, no cuentan ni miden algo. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle, distinguiendo entre los tipos discreto y continuo. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es el número finito de un número que puede contarse
Es decir, el número de valores posible es el 0, 1, 2, etc. Ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Otros datos cuantitativos se describen en mayor detalle distinguiendo entre los tipos discreto y continuo. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores en alguna escala continua que cubre el rango de valores sin hueco, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7.000 litros. Es posible obtener 5.678.1234 litros porque la vaca no está restringida a cantidades discretas, 0, 1, 2 a 7.000 litros. Los niveles de medición nominal se caracterizan por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden como del más bajo al más alto. Ejemplo, sí, no, indecisiones. Respuesta sí, no, indeciso es una encuesta como en el problema del capítulo. Partido político, la afiliación política de los demócratas, republicano, independiente u otros. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Los datos están en el nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre estos valores de los datos obtienen por medio de una resta no pueden calcularse o carecer de significado. Ejemplo, las calificaciones de un curso. Un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D, F. Tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencia entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia. El nivel de medición de intervalos se parece al nivel ordinal, pero no la propiedad adicional que diferencia entre los valores de datos cualesquiera tienen un significado. Sin embargo, los datos de este nivel no tienen punto de partida, 0, natural, inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Ejemplo, los años 1492 y 1776 el tiempo no inició en el año 0, por lo que el año 0 es arbitrario y no constituye un punto de partida 0 natural que represente la ausencia del El nivel de medición de la razón es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que se tiene un punto de partida 0 natural, donde 0 indica que nada en la cantidad está presente. Para valores de este nivel, tanto diferencias como las razones tienen significado. Ejemplo, distancia. La distancia en kilómetros recorridas por un automóvil, 0 kilómetros representa ninguna distancia y 400 es el doble de 200. Aquí pues no tienen datos adjuntos, en el cual al del nivel de intervalo, pero por la propiedad adicional de que se tiene un punto de partida de 0. De igual manera, con los precios de un libro de texto universitario de 0 pesos realmente representan ningún costo. Un libro de 100 cuesta el doble que un libro de 50. Tipo de datos. Ejercicio 16. 17. Resolver el ejercicio 5 y el 13. Ejercicio número 5. Ingreso y educación en una muestra grande de hogares en el ingreso anual mediante por hogar para individuos graduados de bachilleratos
de 19.856 según los datos de Oficina de Censos de Estados Unidos. Aquí nuestro resultado sería probable, pero no imposible, porque nos está dando el resultado, ¿verdad?, de que hay un ingreso y educación en una muestra grande de hogares, y nos da el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados en bachillerato, pero en realidad no nos dice cuántos bachilleratos hay, cuántos alumnos hay por bachillerato, pero de lógica podemos saber de que pues si es probable basado a los estudios que ellos obtuvieron. Dispositivos para cruzar la calle. Ejercicio número 13. Número 13. Dispositivos para cruzar la calle en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar la calle. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito. Para controlar las luces de semáforos se descubrieron 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según de los artículos for Exercise en New York Utility Push Buttons de Michael Lu, New York Times. Aquí en este problema, pues de igual manera, ¿verdad? Es un poco probable, pero no imposible, porque aquí nos dice que hay 3.250. Pero para esto se tienen que hacer estudios de que pues si se fue la luz y nada más fueron intersecciones en lo que pasaron la encuesta, pero en realidad no están como tal, no sirven, ¿verdad? Pero tienen que haber muchos estudios. Pero en este nuestra respuesta sería probable, pero no imposible. Colección de datos de la muestra. 1.4. Pensamiento crítico. Fundamentos de la recolección de los datos de métodos estadísticos se rigen por los datos recabados en la regulación. Obtenemos los datos de fuentes distintas, los estudios observacionales, experimentos en un estudio observacional. Vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar el sujeto que estamos estudiando. Es un experimento explicado, algún tratamiento, y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos en los experimentos. Los sujetos se denominan unidades experimentales. Ejemplo, estudios observacionales y experimentos. Estudios observacionales, un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos pero sin aplicarse ningún tratamiento. Las encuestas de Liberty, dígese, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en las elecciones presidenciales, es un estudio observacional a los individuos de relaciones con sus preferencias electorales, pero no les explica ningún tipo de tratamiento experimental que experimente de salud pública más grande que se haya realizado. Un grupo de 200.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna Salk constituyen un tratamiento de modificó el sujeto, por lo que se trata de un ejemplo de experimento. Tipos de muestra. Una muestra aleatoria simple de un sujeto selecciona la manera que cada posible muestra del mismo tamaño tenga la misma posibilidad de ser elegidos en una muestra aleatoria. Los miembros de la población seleccionan de forma de que cada miembro del individuo tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística indicada seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma de ser elegido. Aquí tenemos un ejemplo de muestreo de senadores. Cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América envía 2 senadores al Congreso, de manera que hay exactamente 100 senadores, suponga
que se anota el nombre en cada estado de una tarjeta separada, que se mezclan los 50 tarjetas en un recipiente y después selecciona una de ellas. Si consideramos que los dos senadores de estados seleccionados contribuyen a una muestra, el resultado es una muestra aleatoria simple o una muestra probabilística. Aquí vemos que se puede decir que es el resultado, es una muestra aleatoria. Aquí ejemplos de solución. Se trata de una muestra aleatoria porque tiene la misma probabilidad, una de 50 de ser elegido. Se trata de una muestra aleatoria simple porque todas las muestras de tamaño tienen una misma probabilidad. Otros tipos de muestras, en el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos decísimo, por ejemplo, de 3 aumentos de población. Ejercicio 7. Perfil racial. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos que grupos minoristas que a los causantes. Conclusión: en el condado de Orange, individuos de un grupo minorista exceden la velocidad límite más que los causantes. ¿Por qué se basta eso? Porque si nos vamos a la estadística de que si 100 carros se van en exceso de velocidad, pues él es un solo policía, no va a poder parar a todos, ¿verdad? Al mismo tiempo y saber y darle un exceso de velocidad, ¿verdad? Ejercicio 10. Árbol de Navidad del proveedor del servicio de Internet America Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. Recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaron que preferían un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de 73 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que se celebran Navidad prefieren un árbol real. Sí, porque es el 66% que tenemos aquí. La mayoría de las personas, de las personas de la Navidad, prefieren el árbol real. ¿Por qué? Porque simplemente pues tienen un olor más rico, y pues tienden a pues la tala de árboles no es buena, pero un olor muy rico. 1.1 respuesta autoseleccionada es aquella a la que los principios sujetos deciden incorporarse. Ejemplo, encuesta por internet donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas por correo donde los sujetos deciden responder o no. Encuestas telefónicas donde anuncios de televisión, de radio, periódicos piden elección ya voluntaria a un número específico para registrar. Tenemos las desventajas de la muestra voluntaria, resultados reportados, muestras pequeñas, porcentajes. Este es un punto muy importante que vamos a estar ocupando o analizando en los siguientes esquemas en Minitab. Porcentaje: en algunos estudios se cita porcentajes confusos o poco claros. Recuerden que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad y que lo general no está justificado hacer referencias a porcentajes mayores que el 100%.
ejemplo, porcentajes erróneos al referirse a la pérdida de equipaje. Continental Airlines publicó que anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro que mejoraron al 100% durante los últimos 6 meses. En el artículo, el editor criticaba este dato estadístico. El New York Times interpretó correctamente que la cifra de la mejora en 100% significa que ya no pierde el equipaje, un logro que todavía no disfruta Continental Airlines. Aquí preguntas de índices y respuestas, preguntas que inducen una respuesta si las preguntas de encuestas no redactan de forma cuidadosa. Los datos de estudio pueden ser engañosos. Aguas con esto. Es posible que las preguntas de encuesta estén cargadas o redactadas internacionalmente para obtener las respuestas deseadas. Ejemplo, efecto de la redacción de la pregunta. Observa las tasas reales de las respuestas afirmadas para las diferentes formas relacionadas de una pregunta del 97%. Si debería al presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios. Sí, debería el presidente utilizar su poder de veto o no. Obviamente no. Esto no se puede siempre usar el poder para beneficiar a otros. En las faltas de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar una pregunta de encuesta o cuando las personas no están disponibles. Distorsiones de libertad. Este libro de Tartan Truman, Cynthia Cousins, cita el ejemplo de la revista Corporate Travel, lo cual publicó resultados que mostraban la campaña de renta de automóviles, así como la encuesta realizada a personas que utilizan dicho servicio. Cuando Harris solicita información detallada sobre la encuesta, las respuestas originales desaparecían y coordinaban encuestas de la revista renunció. Hertz demanda bits o público falsas basadas en las encuestas de la revista. Esta información la obtuve de estadística Mario Triola, onceava edición, Person Education, México, 2003. Ok, eso es todo por el capítulo 1. Y con los títulos aquí nos dice aquí todo resumen gráfico.
De igual manera, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas, ejercicio 7 y 8. Capítulo de gráficas de los datos. Bajar los siguientes archivos de PowerPoint y resolver los ejemplos resultados son los ejercicios planteados a resolver. Los de capítulo. Aquí los ejercicios de distribución de frecuentes como un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías, el conjunto del número de valores de los datos que se hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de la clase son las cifras más pequeñas en la que puede pertenecer a las clases. Los límites superiores a las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. De clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Definiciones importantes. Marcos de clase son los puntos medios de las clases. Los anchos de clase es la diferencia entre los dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de distribución. Procedimiento de una distribución de clase que 5 y 20 número de ver afectar cifras de captura de la clase más alto menos el más bajo. Comienza por elegir el número para el inferior de la marica más bajo de su valor de que es un poco más pequeño. Procedimiento para una distribución inferior de la primera anchura produce la lista de los demás límites inferiores de la clase. Suma la anchura de la clase inferior del primer límite para el segundo límite inferior de clase. Después suma la anchura de clase al segundo límite de clase para obtener el cero y así sucesivamente. Entonces los límites inferiores de clase en la columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de la clase. Tome el valor y ponga en una marca la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia. Podemos ya tener las pulsaciones por minuto. Anoté, como dice, los datos inferiores por datos por minuto de mujeres, pulsaciones y los datos inferiores en la tabla de inferiores. Como aquí ya los anoté. Aquí ya toma los pulsadores. Aquí dice una gráfica por método simple
y vamos a poner el de mujeres, el primero que nos pide. Nos dice tipo de escala de Jeff, de frecuencia. Vamos a poner pulsaciones por minuto en mujeres. Vamos a hacer y nos da gráfica de histograma de pulsaciones. Los datos, en verdad, y los datos, como vemos, 9, 10, 14, nos pide solo 7, ¿verdad? Entonces nos vamos a seccionamiento, número de intervalos, nos pide 7 intervalos, ¿verdad? Vamos por 7 intervalos, ¿verdad? Luego nos dice la distribución de frecuencia punto incluye clase. Aquí como vemos, en 60, si los datos son 20, 17, son 17, son 37, 39, 40, ¿verdad? De los 40 exigidos, aquí tenemos las frecuencias. Como podemos ver, la primera dice que está primero dice 70, aquí dice cercanamente. Entonces nos dice que la anchura se perdió el valor más bajo de 20. La de tercer inferior de la clase 60 con y su de la clase de los líderes de la clase 80, 90, 110 y 120. Lista de los límites inferiores de la clase de forma vertical como se muestra en el margen como lista vertical como la velocidad de los límites de su clase correspondiente a 89, son los puntos medios de las clases. La media de la clase de las son 64, 5, media 60, punto, vamos a
y aquí vamos a cambiar nuestro seccionamiento, posición de punto. Aquí le vamos a poner 64.5, que es la media. 74.5. Siempre entre cada intervalo hay que ponerle el clic de espacio. 84.5, 84, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5. Nos dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están nuestras 7 clases. Y como podemos ver, nos dice que del valor son 12 de la clase 59 a 69. La clase de 69, 12 de clase. Nos dice 9.509 es una clase. Aquí ya tenemos los datos, las frecuencias, pulsaciones por minuto de mujeres, pulsaciones por minuto de mujeres, las frecuencias. La distribución de frecuencias es relativa a un por 100%. Podemos de 60 es el 30. Que le damos doble clic, nos vamos y ponemos por porcentaje. Lo podemos ver, 30%, lo podemos ver, nos dice que son 30 clases, de 30 clases es el 30% entre 59.5 y el 69.5. Aquí 69. De 79, son 35% de la clase de 69 a 79, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos nuestros porcentajes. Pulso de hombre. Utiliza el pulso de los hombres para construir la distribución de frecuencia y clase. Vamos a estadísticas, perdón, todo simple. Vamos a cambiar, nos vamos a pulsaciones por minutos en hombres. Aquí vamos a la etiqueta en
hombres. En una escala, nuestra escala va a ser pues la escala de Y va a ser por frecuencia. Vamos a aceptar, vamos a aquí vemos nuestra gráfica, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos dan 9 intervalos y pide 10, ¿verdad? Aquí lo vamos a bueno, primero vamos a agregar nuestra etiqueta, nuestros etiquetas paras, aquí ya tenemos nuestras etiquetas, pero es clases, 10 clases, perdón, aquí tenemos 9, no vamos a entrenamiento, nos vamos por el número de intervalos, nos pide 10, ¿verdad? Vamos a dar 10, vamos a aceptar clases que nos dice, ¿verdad? Nos pide 10 clases. 10 clases nos pide de manera lo poner por que de manera que nos a resolver para inventar con nacionalidad novela que es que hay como esas han sido después de datos en un en Estados Unidos sí la United States de todo destruye de frecuencia con 8 clases cada persona. Aquí lo tengo para potenciar fotográfico, pero a ver radiación dientes de leche. Radiación dientes de leche. Aquí radiación dientes de leche. Radiación dientes de leche va a ser nuestra etiqueta. Nos pide que sea una escala de frecuencia. Ponemos y da nuestra histograma de la radiación de dientes de leche. 2 nuestra etiqueta para ver nuestro intervalo y nuestro cuántas aquí las pide
no impide que sea hoy. Nuestros intervalos tenemos una tabla por frecuencias en mis barras. Vemos que número más específico a nuestro siguiente y más de un histograma es una espacio, es decir, con clase de valores de los cuantitativos, aumentando la vertical de la altura más correspondiente a los valores de el servicio de los estados nacionales por National Nutrition, la edad de estado de año en pulgadas en litros de frecuencia del pulso en latidos por minuto, presión sistólica, diagnóstico, control, de masa, anchura muñeca, diferencia edad, estatura, peso, pulso y masa corporal. El ejemplo nos da toda que nos ha dice de la edad de vamos acá, vamos a programa todo simple y aquí vamos a poner el de edad. Aquí poner etiqueta edad, una frecuencia nos pida tipo de frecuencia y muestra datos y nos da nuestros etiquetas son aquí estadas las 4 con 2, 8, 20, 10, 30, 38, otras 40 personas
a las cuales se les hizo nuestros 40 datos, ¿verdad? Entonces, ahora dice, ahora vamos a hacer el dato. Ahora vamos al de la gráfica, método simple, estatura. De igual manera, nuestra escala, nuestras etiquetas, por nuestra gráfica por edades, simple, estaturas, le ponemos nuestras etiquetas, sus porcentajes, etiquetas de datos, etiquetas valor en Y. Hay dos personas que están en la clase entre 61 y 63 años de edad. Hay dos entre 65, 8 en la clase 65 y sucesivamente. Ahora nos vamos de peso por pulso. Una simple, aquí vamos a cambiar a los pesos, a de peso. De igual manera, obtenemos nuestra gráfica por edades. El logo nos pide edades, estatura. Pero aquí no le cambiamos nuestra etiqueta. Aquí le tenemos que cambiar por peso. Edades a peso. Hagamos las etiquetas en Y. Vamos a soltar nuestras etiquetas. Peso nos vamos por peso. Simple por pulso. Nos da por y le ponemos por pulso. Etiquetas para saber los valores. Y aquí está clase entre 52.5 y 57.5 pulsaciones por minuto. Eso es nuevamente 7% de las entre 57 y así nuevamente. Por programa
sí, es días, ¿verdad? Es nuestra masa corporal. Días y nos da nuestra por masa. Vamos a ver que es por masa corporal. Vamos a aceptar. Ponemos nuestros para saber otros valores en Y. Tenemos los valores del histograma de masa corporal. Seguimos. Lista diferencia centímetros, longitud del músculo, diferencia son histograma en circunferencia de la cintura. Gráfica lo vamos a hacer con ajuste de grupos. Nos pide el de brazo, vamos a hacer el de brazo, vamos a aceptar. Aquí nos dice que es una media de 32.39 con una desviación estándar. .05 desviación de 0.5 de 40 personas. Y nos dice una circunferencia brazo, hacemos simple. Sí. Aquí nuestra etiqueta por cintura. Le damos los valores a nuestros valores en Y. Y tenemos nuestros en Y. Cintura, ahí nos dice
Entonces, cintura, días, muslos, codos, muñecas. Vamos al de muslos. Y histograma en muslos. Aquí muslos. Para unas etiquetas para que hay valores entre la clase entre 19 y 21 centímetros, ¿verdad? Esto está basado en centímetros. Entonces ahora tenemos ya ejercicios. Dice, polígono estadística. El principio objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revela de manera clara algunas características importantes. Definir polígono de frecuencia es un tipo de estadística que utiliza las marcas de clase utilizadas en segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se constituye a partir de una distribución de frecuencia. El polígono de frecuencias relativas utiliza la frecuencia relativa, esto es, proporciones o porcentajes en la escala. Siguiente tabla representa el pulso de construir un polígono de frecuencias con estos datos. Polígono de frecuencia. Gráfica. Frecuencia. Gráficas lineales. Gráfica baja. Gráfica de pregunta y hoja. Probabilidad. Gráfica de distribución de probabilidad. Hoja de distribución de cálculo de probabilidad de los valores de X asociados. Estadística. Resumen gráfico. Nos pide los pulsos para construir un polígono de frecuencias con polígonos de la gráfica. Ahora aquí lo vamos a hacer con la frecuencia de campana, pulsaciones de mujeres por minuto. Pulsaciones de mujeres en mujeres. Escala. Nuestra tabla, polígono de frecuencias en mujeres. La descripción está de manera estadística como todas las tablas de polígonos de datos. Si te pulso de frecuencia de datos, cada tabla aquí vamos a acá, nos vamos a ajuste de grupos y aquí en vez de pulsaciones por minuto vamos a de hombre.
de esta etiqueta en hombres. Con escala en frecuencias, ¿verdad? De porcentaje. Hablo de frecuencias en hombres. Valores. Frecuencia. Y tenemos nuestros valores, ¿verdad? Hombres. Aquí nos gráficos puestos a través pues, datos, frecuencias relativas a la que nos ahorita, una frecuencia relativa. Un con estos de fin que está acumulando en el campo debajo de la especie. Una gráfica de esquina utiliza la frontera de la historia con la larga. Se presenta por su construir una gráfica empírica, gráfica realística, estadística, que al siguiente de gráfico, entonces ella donde se marca cada valor de un valor punto a lo largo de una escala de los puntos representan valores iguales se apilan. Entre presenta pulso de mujeres en gráfica de puntos con datos. De igual manera lo vamos a hacer en la de hombres. Vamos a ir a la gráfica. Gráfica de puntos. Lo tenemos. El método simple. Y el de vamos a hacer el de mujeres primero. Y nuestra gráfica de punto. Vamos a ir vamos ahora el de histograma, perdón, la gráfica de punto, método simple. Y ahora vamos a hacer de hombres. Aquí tenemos
nuestra gráfica de punto. Gráfica de tallo y hojas. Define gráfica de tallo y hojas. Una gráfica de tallo y hoja representa datos cuantitativos separados de la hoja de dos partes en el tallo, dirigidos en el extremo izquierdo de la hoja. Representa el pulso de mujer constituido en una gráfica de tallo. Y de igual manera lo vamos a hacer gráfica de tallo en hombres. Así la gráfica de tallo y asociaciones de hombres y nos da nuestra gráfica de tallo. De tallo, pero ahora vamos a hacer en mujeres. Y aquí tenemos tallo y hoja de pulsaciones por minuto de mujeres, un número de 40. Gráfica de barras. Gráfica de barras es una gráfica de barras utilizada de barras del mismo ancho para mostrar la frecuencia de categoría de los datos cuantitativos. El eje vertical representa frecuencia y frecuencias relativas. El eje horizontal identifica categorías de los datos cuantitativos. Las barras pueden separarse entre sí, pequeños espacios, y no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y utilizando para comparar dos o más conjuntos de datos. Nos dice que representa el pulso de mujeres, construir una gráfica de barras de estos datos en mujeres. Y vamos a hacer una gráfica en gráfica de todos en hombres. Y nos da nuestra gráfica de por minuto en hombres. De igual manera, de valor que nos da esta gráfica. Y en hombres, aquí lo vamos a cambiar. Y ahora la gráfica por el método simple. Nos pide en mujeres. Gráfica de barras de pulsaciones por minuto en mujeres. No quiero de barras por minuto en mujeres. De manera hay en valor por datos cualitativos. Los barras en orden descendente con las alas verticales de gráfica de Pareto representado como frecuencia de las escalas cualitativas al nivel. Ejemplo, una empresa de producción de electrónicas que utiliza SOS Surfers y materiales para acabar efectos en un cierto ambiente
en toda la gráfica de Pareto determine cuáles se deben de mejorar. No una gráfica de Pareto, ya que no tenemos suficientes datos. Ahora, basado a nuestro estudio, podemos ver que quieren realizar los defectos del 50%. El segundo ejemplo, la empresa de inyección de plástico un proceso de los últimos meses para mejorar la calidad del una que los siguientes cuáles son los mayores problemas de los cuales educarse para mejorar la calidad, pero con no datos. Bueno, esto por ahí fue todo. Yo formé la edición Personal Education México 2013. Gracias.